Cuántas tardes como aquella se habían desvanecido en el aire quieto de Triana, dejando tras de sí solo el eco de la Giralda y el aroma tenue a azahar marchito. Carmen Vargas, a sus 72 años, sentía el peso de cada una. Su pequeño piso, un laberinto de recuerdos y silencios encalados, olía a la ausencia de Mateo y al café frío de la mañana. Los geranios de su balcón, manchas de color contra el cielo de Sevilla, eran su única compañía constante desde que Mateo se fue al otro barrio hacía ya una década, llevándose consigo las risas y la costumbre de leerle el periódico en voz alta. Elena, su hija, vivía en Madrid, absorbida por un trabajo que apenas le dejaba tiempo para llamadas cortas y promesas de visitas que se posponían. El niño, el niño se había ido más lejos aún, a buscar fortuna al otro lado del charco. Así que Carmen navegaba sus días entre el mercado de la calle Feria, donde las tenderas ya conocían sus manías, y las tardes frente al televisor, con la única emoción de algún concurso o la telenovela de turno. El móvil, un artilugio moderno que Elena le había regalado para ver las fotos de sus nietos, le parecía un laberinto indescifrable, una ventana a un mundo que ya no era el suyo. Recientemente, la venta de un terrenito familiar en el Aljarafe le había dejado unos ahorros inesperados, una suma considerable que dormía en el banco y de la que solo ella y su gestor, un joven amable de corbata, tenían conocimiento exacto. Era un pequeño secreto que le producía una mezcla de seguridad y desasosiego. Una tarde, mientras el sol de mayo se derramaba sobre los tejados de Triana, Pilar Galdós, su amiga del alma, una mujer de su misma quinta pero con más salero para estas cosas modernas, irrumpió en su sopor. «Carmen, hija, no puedes seguir así, metida en casa como una monja de clausura», le dijo, mientras dejaba una bolsa con churros recién hechos sobre la mesa camilla. «Anda, anímate. Me han hablado de una cosa, corazones plateados, una red de esas para gente como nosotras, para charlar, hacer amigos, quién sabe». Carmen arrugó la nariz. «¿Yo? A estas alturas? Pilar, por Dios, si apenas sé mandar un WhatsApp». «Anda ya, si es muy fácil, te ayudo yo. Peor que estar hablando sola con los geranios, no va a ser». Y así, entre risas y la torpeza inicial de Carmen con el ratón del viejo ordenador que acumulaba polvo en el salón, nació su perfil en Corazones Plateados. Una foto suya sonriendo en la última feria, un par de frases sobre su amor por Sevilla y la cocina andaluza. Lo hizo más por complacer a Pilar que por convicción propia. Dejó el ordenador encendido sin demasiadas esperanzas y se fue a regar las macetas. Al día siguiente, una pequeña notificación roja parpadeaba en la pantalla. Un mensaje. «Arturo Benavides te ha enviado un saludo». Curiosa, Carmen hizo clic. El perfil mostraba la foto de un hombre de su edad, quizás algo más joven, con el pelo canoso y una sonrisa que inspiraba confianza. Decía ser arquitecto jubilado, viudo de Valencia, amante de la lectura y los paseos junto al mar. «Estimada Carmen», comenzaba el mensaje con una cortesía que ya no se estilaba. «He visto su perfil y me ha parecido el de una mujer sensible y amante de las cosas bellas de la vida. Me encantaría poder conversar con usted, si así lo desea». Carmen sintió un leve cosquilleo, una mezcla de sorpresa y una incipiente vanidad. Bueno, pensó, por responder no se pierde nada. Las primeras conversaciones con Arturo fueron como un bálsamo para el alma solitaria de Carmen. Él era todo lo que ella, en secreto, quizás había anhelado. Culto, atento, con una facilidad de palabra que la envolvía. Hablaban de libros que ambos supuestamente habían leído, de lugares de España que él decía haber visitado y que a Carmen le traían recuerdos de juventud con Mateo. Arturo parecía conocer sus gustos al dedillo, sus comentarios siempre atinados, sus preguntas siempre mostrando un interés genuino. Carmen no tardó en sentirse especial, comprendida. Le contaba anécdotas de su vida en Triana, de sus hijos, de sus pequeños quehaceres, y él siempre tenía una palabra amable, un consejo prudente o una frase que le hacía sonreír. «Me recuerdas tanto a mi difunta Amparo», le confesó Arturo una tarde, en un mensaje cargado de una melancolía que Carmen sintió como propia. Tenía esa misma luz en la mirada, esa pasión por las cosas sencillas. Carmen, conmovida, le ofreció palabras de consuelo. Se sentía conectada a él por un hilo invisible de experiencias compartidas, de duelos similares. Arturo le enviaba poemas que encontraba en Internet, aunque él insinuaba que a veces los escribía pensando en ella, y canciones antiguas que a Mateo también le gustaban. Le hablaba de sus solitarios paseos por la Malvarrosa,
de cómo anhelaba una compañía con la que compartir un atardecer frente al mar. «Pilar es un hombre encantador», le dijo Carmen a su amiga una mañana en el mercado, mientras escogían naranjas. «Tan educado, tan sensible. Hacía años que no me sentía así, tan escuchada». Pilar, que siempre iba un paso por delante en malicia, entrecerró los ojos. «Carmen, no quiero ser agorera, pero ese hombre parece demasiado perfecto. ¿No te ha pedido nada raro? Ya sabes, con estas cosas de Internet hay mucho listo suelto». «¿Qué cosas tienes, Pilar?», rió Carmen, un poco molesta por la suspicacia de su amiga. «Solo hablamos. Es un alma solitaria como yo. Nos hacemos compañía». Pero la semilla de la duda, aunque minúscula, quedó sembrada. Una semana después, Arturo le contó que estaba teniendo unos pequeños problemas con su banco. «Una tontería burocrática, querida Carmen, pero me tienen retenida la pensión este mes. Y justo ahora que se me ha estropeado el móvil y necesito saldo para poder seguir hablando contigo, que eres mi única alegría». La petición era modesta, una recarga de 20 euros. «En cuanto se arregle lo mío, te lo devuelvo con intereses y una caja de bombones valencianos». Carmen, sin dudarlo demasiado, que eran 20 euros para ayudar a un amigo, a alguien que le había devuelto la ilusión, fue a la tienda de abajo y le hizo la recarga. Arturo se deshizo en agradecimientos. «Eres un ángel, Carmen. No sé qué haría sin tu generosidad». Las conversaciones telefónicas comenzaron entonces. Eran breves, la voz de Arturo sonaba algo metálica, pero él lo achacaba a la mala cobertura de la zona rural donde decía estar resolviendo unos asuntos familiares urgentes. Para Carmen, escuchar su voz, aunque fuera así, era un paso más en esa intimidad creciente. Poco después, Arturo le habló de una inversión que había hecho tiempo atrás, unos ahorros que había confiado a un gestor poco escrupuloso y que ahora estaban bloqueados. «Es una cantidad importante, Carmen, el fruto del trabajo de toda mi vida, y necesito un pequeño adelanto para pagar unas tasas legales y poder recuperarlo todo. Si no, lo perderé para siempre». La voz de Arturo sonaba angustiada, rota, y yo que soñaba con usar ese dinero para ir por fin a invitarte a cenar en ese restaurante con vistas al río del que me hablaste. La cifra que mencionó esta vez era más alta, 500 euros. Carmen sintió un nudo en el estómago. Era una cantidad considerable. Recordó las palabras de Pilar, pero luego pensó en la desesperación en la voz de Arturo, en la promesa de un futuro juntos. Sus ahorros del terrenito estaban ahí, intactos. Sería como un préstamo. Y él era un hombre de palabra, un arquitecto. «No te preocupes, Arturo», le dijo, con una convicción que intentaba infundirle también a sí misma. «Yo te ayudaré». La transferencia de los 500 euros fue la primera de varias. Arturo, con una habilidad consumada, tejía historias cada vez más intrincadas y urgentes. Un día era una tasa imprevista para la supuesta herencia bloqueada de un pariente lejano. Otro, un gasto médico urgente debido a una caída tonta mientras supervisaba unas obras pendientes en una finca aislada. Cada petición venía acompañada de promesas de devolución inminente, de un futuro compartido en Sevilla y de una creciente dependencia emocional. «Eres mi única esperanza, Carmen», le decía. «Sin ti estaría perdido». Carmen empezó a vivir en una montaña rusa de emociones. La ilusión de los mensajes matutinos de Arturo, llenos de halagos y planes de futuro, se mezclaba con la ansiedad de las peticiones de dinero y el secretismo que éstas implicaban. Dejó de contarle sus cosas a Pilar, intuyendo su desaprobación. Cuando su amiga le preguntaba por Arturo, Carmen respondía con evasivas, defendiendo la nobleza y las dificultades temporales de su amigo especial. La amistad entre ellas comenzó a enfriarse, dejando a Carmen aún más aislada, con Arturo como su único confidente, su única ventana a un mundo que prometía felicidad. Las visitas al banco se hicieron más frecuentes. Carmen, siempre pulcra y discreta, sentía las miradas de los empleados sobre ella. ¿Sospecharían algo? Se justificaba a sí misma, era su dinero, podía hacer con él lo que quisiera, y Arturo se lo devolvería todo, estaba segura. Él no era como esos estafadores de los que hablaban en la televisión. Él era diferente, él la quería. Su hija Elena la llamaba cada pocos días. «Mamá, ¿estás bien? Te noto rara últimamente, más callada». «Estoy bien, hija, no te preocupes. Cosas de la edad», mentía Carmen, sintiendo una punzada de culpa. No quería preocuparla, ni que pensara que estaba perdiendo la cabeza. El dinero que enviaba a Arturo era su secreto, una inversión en su propia felicidad futura.
Una tarde Arturo le escribió un mensaje particularmente alarmante. Carmen, amor mío, hacía poco que había empezado a usar ese apelativo, y a Carmen se le encogía el corazón cada vez que lo leía. Ha surgido un problema gravísimo. La única manera de desbloquear todos mis fondos y poder por fin reunirnos es hacer un último pago, una especie de fianza internacional. Es una suma considerable, lo sé, pero te juro por lo más sagrado que será la última. Con esto, en cuestión de días, tendré todo mi capital disponible, compraré el billete a Sevilla y empezaremos la vida que tanto hemos soñado. Adjuntó un supuesto documento bancario lleno de sellos y jerga incomprensible que parecía avalar su historia. La cantidad que pedía esta vez era de 10.000 euros, prácticamente el resto de lo que le quedaba de la venta del terrenito. Carmen sintió que el suelo se abría bajo sus pies. 10.000 euros. Era una fortuna. Leyó y releyó el mensaje, el documento. La angustia le oprimía el pecho. Si decía que no, perdería a Arturo para siempre. Se esfumarían todos sus sueños y todo el dinero que ya le había enviado. Si decía que sí, se arriesgaba a perderlo casi todo. Confía en mí, Carmen, insistía Arturo en un mensaje posterior. Es nuestro futuro lo que está en juego. ¿No confías en mí después de todo lo que hemos compartido? La manipulación era sutil pero demoledora. Apelaba a su amor, a su confianza, al miedo a la pérdida. Carmen pasó la noche en vela, dando vueltas en la cama, el corazón palpitándole con fuerza. Por un lado, la imagen de Arturo llegando a Sevilla sonriente, tomándola de la mano. Por otro, la fría cifra de 10.000 euros y una vocecilla interna muy parecida a la de Pilar, que le susurraba «cuidado». A la mañana siguiente, con ojeras y el alma en vilo, Carmen se vistió con esmero, como si fuera a una cita importante. Se miró al espejo. La mujer que le devolvía la mirada parecía más vieja, más frágil, pero había una determinación sombría en sus ojos. Iría al banco, haría la transferencia. Se lo debía a Arturo. Se lo debía a sí misma, a esa última oportunidad de ser feliz. El aire de la mañana en Triana, habitualmente cargado con el aroma del café de los bares y el bullicio de la gente camino del trabajo, le pareció a Carmen extrañamente enrarecido, como si contuviera la respiración. Caminaba despacio hacia la sucursal bancaria, el bolso apretado contra el pecho, como si guardara en él no solo la cartilla, sino también todas sus esperanzas y temores. Cada paso resonaba en el silencio de sus pensamientos. Recordaba las palabras de Arturo, sus promesas, la dulzura de sus mensajes. «Será la última vez», se repetía. «Luego todo estará bien». En la cola del banco el tiempo parecía haberse detenido. Observaba a la gente a su alrededor. Jóvenes absortos en sus móviles, ancianos como ella esperando pacientemente su turno, empleados que iban y venían con gesto eficiente. Nadie parecía percibir la tormenta que se libraba en su interior. Cuando finalmente le tocó, se acercó a la ventanilla con las piernas temblorosas. «Buenos días», dijo al joven empleado, el mismo que solía atenderla con una sonrisa amable. «Quisiera hacer una transferencia». Mientras el empleado preparaba los papeles, el móvil de Carmen vibró en su bolso. Una videollamada de Elena. Normalmente Carmen habría sentido una pequeña alegría, pero en ese momento la interrupción le provocó una oleada de irritación. Estaba tan cerca. «Ahora no puedo, hija», pensó en decir, pero algo la impulsó a aceptar la llamada. La cara sonriente de Elena llenó la pequeña pantalla. «Hola, mamá. ¿Qué tal todo por ahí? Te llamaba para ver cómo estabas, que hace días que no hacemos una videollamada en condiciones». Carmen intentó forzar una sonrisa. «Bien, hija, todo bien. Un poco ocupada ahora mismo, en el banco». Estaba muy arreglada, notó Elena, y sus ojos tenían un brillo febril. «¿En el banco? ¿Algún problema?» La preocupación en la voz de su hija era genuina. «No, nada importante. Solo unas gestiones para asegurar mi futuro», dijo Carmen, y las palabras sonaron extrañas incluso para ella. Su nerviosismo era palpable. Intentaba cortar la conversación, mirar de reojo al empleado que esperaba con el bolígrafo en la mano. La insistencia de Carmen por colgar, su agitación, esa frase sobre asegurar su futuro, dispararon una alarma en la mente de Elena. Su madre no era así. Algo no cuadraba. Había notado su comportamiento evasivo en las últimas semanas, sus excusas para no hablar largo y tendido. «Mamá, ¿estás segura de que todo va bien?», insistió Elena, frunciendo el ceño. «Quizás me acerco a Sevilla este fin de semana a verte». No hace falta, de verdad», se apresuró a decir Carmen con más vehemencia de la que pretendía.
Esa reacción terminó de convencer a Elena. «Voy a tomar el primer tren», dijo con calma, pero con una firmeza que no admitía réplica. «Nos vemos en unas horas, mamá». Y colgó antes de que Carmen pudiera protestar. Carmen se quedó con el móvil en la mano, el corazón desbocado. ¿Elena venía a Sevilla? ¿Justo ahora? Miró al empleado del banco, que la observaba con una mezcla de paciencia y curiosidad. Los papeles de la transferencia de 10.000 euros estaban delante de ella. La imagen de Arturo, sonriente, se superpuso por un instante a la del rostro preocupado de su hija. «Señora, ¿la transferencia?», preguntó el empleado con suavidad. Carmen abrió la boca para decir sí, pero de sus labios solo salió un susurro casi inaudible. Una oleada de frío la recorrió. Recordó una frase que Mateo le decía a menudo: «Cuando la duda es grande, el paso ha de ser pequeño». Recordó las advertencias de Pilar, la mirada inquisitiva de su amiga, y sobre todo, la genuina preocupación en la voz de Elena. «Un momento, por favor», dijo, la voz temblorosa. Necesito pensarlo un poco más». Se levantó de la silla, dejando al empleado con los papeles en la mano, y salió del banco, casi corriendo, como si huyera de un peligro invisible. En la calle el sol le pareció demasiado brillante, el ruido de la ciudad demasiado estridente. Se echó en un banco cercano, temblando. El móvil vibró en su bolso. Un mensaje de Arturo. «Todo bien, mi amor. ¿Has hecho ya la gestión? Estoy ansioso por tener noticias tuyas». Carmen miró el mensaje y por primera vez las palabras de Arturo no le produjeron consuelo, sino una punzada de gélida desconfianza. Las horas que siguieron hasta la llegada de Elena fueron una tortura para Carmen. Deambuló por las calles de Triana como un alma en pena, incapaz de volver a su piso, donde cada rincón parecía susurrarle las promesas de Arturo. Los mensajes de él se sucedían, cada vez más insistentes, teñidos primero de preocupación, luego de una impaciencia mal disimulada y finalmente de un reproche amargo. «No entiendo tu silencio, Carmen. Creí que confiabas en mí. Creí que nuestro amor era más fuerte que cualquier duda». Carmen ya no respondía. Se sentía paralizada, atrapada entre la lealtad a ese hombre que había llenado su vacío y el terror creciente de haber cometido un error irreparable. La idea de que Elena estuviera en camino le producía una mezcla de alivio y pánico. Alivio porque ya no estaría sola con aquella carga. Pánico por tener que confesarle la magnitud de su ingenuidad, estupidez. No encontraba la palabra exacta. Cuando finalmente Elena llamó desde la estación de Santa Justa, Carmen la esperó en el portal de su edificio, sintiéndose como una niña a punto de ser reprendida. Pero su hija, al verla tan pálida y ojerosa, la abrazó con fuerza, sin preguntas, solo con un cariño que a Carmen le supo a redención. «Mamá, ¿qué ha pasado? Cuéntamelo todo, por favor», le dijo Elena con suavidad. Una vez estuvieron en la penumbra del salón, sentadas en el viejo sofá de tresillo. Y Carmen, como si se rompiera un dique contenido durante meses, se derrumbó. Llorando, con la voz entrecortada, le contó la historia de Arturo Benavides. El encuentro en Corazones Plateados, las conversaciones nocturnas, las promesas, los poemas, las fotos de aquel hombre de sonrisa amable. Y luego, las peticiones de dinero, cada vez mayores, cada vez más urgentes. Sacó la vieja caja de galletas donde guardaba los extractos bancarios, las notas con las cantidades enviadas, las instrucciones detalladas que Arturo le daba para las transferencias o la compra de tarjetas prepago. Elena escuchaba en silencio, el rostro pasando de la sorpresa a la incredulidad y de ahí a una mezcla de tristeza y rabia contenida. No interrumpía, solo asentía de vez en cuando apretándole la mano a su madre. Cuando Carmen terminó su relato exhausta y avergonzada, Elena suspiró profundamente. «Mamá, creo que debemos llamar a Pilar». Pilar llegó en menos de media hora, alertada por la gravedad en la voz de Elena. Al principio, Carmen no se atrevía a mirarla a los ojos, recordando todas las veces que había desoído sus advertencias. Pero Pilar, con esa sabiduría práctica que la caracterizaba, no hizo ningún reproche. «Bueno, Carmen, lo hecho está», dijo, sentándose a su lado. «Ahora lo importante es ver qué podemos averiguar de este individuo». Entre las tres comenzaron a repasar los mensajes, las fotos, los supuestos documentos que Arturo había enviado. Elena, más hábil con la tecnología, empezó a buscar el nombre de Arturo Benavides en Internet. No aparecía ningún arquitecto con ese nombre y esas características en Valencia. Luego, probó con una búsqueda inversa de las imágenes que Arturo le había enviado a Carmen, esas donde se le veía sonriente y distinguido.
El resultado fue demoledor. Las fotos aparecieron en varias páginas web. Una era de un modelo ruso de ropa para señores, otra de un dentista jubilado de Canadá y varias más en artículos de periódicos de distintos países alertando sobre estafas románticas, usando exactamente las mismas imágenes. Carmen miraba la pantalla del ordenador con los ojos desorbitados, como si no pudiera creer lo que veía. Aquel hombre al que le había entregado su confianza, sus ahorros, sus esperanzas, no existía. Era una invención, un collage de identidades robadas. Dios mío, susurró llevándose una mano a la boca. Elena intentó llamar al número de teléfono desde el que Arturo la contactaba. Comunicaba constantemente. Probó a enviarle un mensaje a su perfil en corazones plateados. El perfil ya no existía. Había desaparecido, borrado cualquier rastro como un fantasma. El dinero, todo ese dinero enviado con tanto sacrificio y tanta ilusión, se había esfumado con él. Current Part Characters 472 Total Characters 1991. La constatación del engaño cayó sobre Carmen como una losa. La vergüenza era un fuego que le quemaba las entrañas, mucho más dolorosa que la pérdida del dinero. ¿Cómo había podido ser tan ciega, tan crédula? Los poemas, las palabras de amor, las promesas de un futuro juntos, todo había sido una farsa, una actuación calculada para robarle no solo sus ahorros, sino también su dignidad. Elena y Pilar se quedaron con ella esa noche. Apenas durmieron. Carmen, acurrucada en su sillón, revivía una y otra vez cada mensaje, cada llamada, buscando una señal, una pista que hubiera debido alertarla. Pero la habilidad de Arturo, o como se llamara en realidad aquel estafador, había sido tan consumada, su manipulación tan sutil, que había logrado anular cualquier atisbo de duda razonable. Había explotado su soledad, su necesidad de sentirse querida y valorada, su desconocimiento de los peligros que acechaban en ese mundo digital que para ella seguía siendo un misterio. A la mañana siguiente fueron juntas a la comisaría de policía del barrio. El agente que las atendió escuchó el relato con la paciencia de quien ya ha oído historias similares demasiadas veces. Tomó nota de todo, recogió las copias de los mensajes y los extractos bancarios, pero sus palabras no ofrecieron mucho consuelo. Haremos lo que podamos, señora Vargas, pero estos casos son muy complicados. Suelen operar desde el extranjero con identidades falsas. Es muy difícil rastrear el dinero una vez que ha salido del país. Lo más probable es que no lo recupere. Carmen asintió en silencio. En el fondo ya lo sabía. El dinero era lo de menos en ese momento. Era la traición, la sensación de haber sido vejada, lo que más le dolía. Los días que siguieron fueron grises y pesados. Carmen apenas salía de casa. El balcón con sus geranios, antes su pequeño refugio, ahora le parecía una atalaya desde la que el mundo la observaba con burla. La pantalla del ordenador permanecía apagada, cubierta con un paño, como si fuera un objeto maldito. Elena se quedó en Sevilla una semana más, ayudándola a poner un poco de orden en sus cuentas, hablando con el banco, que poco podía hacer, y sobre todo ofreciéndole un apoyo silencioso pero constante. Pilar también la visitaba a diario, llevándole la compra, obligándola a comer algo o simplemente sentándose a su lado mientras veían la televisión sin prestar demasiada atención. «No tienes que avergonzarte de nada, mamá», le repetía Elena. «Tú no eres tonta. Ellos son profesionales del engaño. Cualquiera podría haber caído». Carmen quería creerla, pero la procesión iba por dentro. Se sentía marcada, estigmatizada. ¿Cómo volvería a mirar a la cara a sus vecinas, a las tenderas del mercado? Y si se enteraban. Poco a poco, sin embargo, el cariño de su hija y la lealtad de su amiga empezaron a horadar la coraza de vergüenza. Un día, Pilar llegó con una propuesta. «Carmen, en el centro cívico van a empezar un taller de lectura. ¿Por qué no te animas? Y también hay uno sobre seguridad en Internet para mayores. Podríamos ir juntas». La primera reacción de Carmen fue negarse en redondo. ¿Internet? No quería volver a saber nada de ese mundo de engaños. Pero Pilar insistió, con esa mezcla de cariño y tozudez que la caracterizaba. «Anda, Carmen, no te vas a quedar encerrada para siempre por culpa de un sinvergüenza. Hay que aprender de estas cosas para que no nos vuelva a pasar. Y además nos vendrá bien salir, conocer gente nueva, gente de verdad». Elena apoyó la idea desde Madrid. «Me parece una idea estupenda, mamá. Te vendrá bien distraerte, y aprender nunca está de más». Ahora la llamaba todos los días, y sus conversaciones eran más largas, más profundas. La crisis había servido, paradójicamente, para unirlas más.
Carmen dudó durante varios días. Miraba el ordenador apagado, el móvil que ahora solo usaba para hablar con Elena. Recordaba la ilusión de aquellos primeros mensajes de Arturo y luego la amargura del engaño. Era una herida que tardaría en cicatrizar, pero también recordaba la calidez del abrazo de su hija, la mirada comprensiva de Pilar. No estaba sola. Una mañana, Carmen se despertó con una resolución incipiente. Se levantó, se vistió con más esmero del que había puesto en las últimas semanas e incluso se pintó un poco los labios, un gesto que había olvidado. Cuando Pilar llamó a su puerta, como cada día, se sorprendió al verla lista para salir. «¿A dónde vas tan temprano y tan guapa?», preguntó Pilar con una sonrisa. «He pensado», comenzó Carmen con un hilo de voz, «que quizás tenías razón. Lo del taller de lectura y lo de Internet. Si tú vienes conmigo». Los ojos de Pilar brillaron. «Claro que voy contigo, mujer. Ya era hora». El primer día en el centro cívico fue difícil. Carmen se sentía cohibida, observada, pero el grupo de lectura era acogedor, mujeres y hombres de su edad que compartían el amor por los libros y las ganas de charlar. Y el taller de seguridad en Internet, impartido por una joven voluntaria con mucha paciencia, resultó ser sorprendentemente interesante. Aprendió sobre contraseñas seguras, sobre cómo identificar perfiles falsos, sobre los tipos de estafas más comunes. Escuchó historias de otras personas que también habían sido engañadas de formas diferentes, pero con el mismo resultado de dolor y pérdida. Y, por primera vez en mucho tiempo, no se sintió tan sola en su vergüenza. Se dio cuenta de que no era la única, de que la vulnerabilidad no entendía de edad ni de inteligencia. Los días en Sevilla recuperaron lentamente su color. Carmen seguía yendo al mercado, pero ahora charlaba con más naturalidad con las tenderas. Cuidaba sus geranios con el mismo esmero de siempre, pero ahora, mientras lo hacía, a veces tarareaba una vieja canción. Las llamadas con Elena eran el punto álgido de su día y planeaban ya su próxima visita. Incluso había retomado el contacto con algunas antiguas vecinas con las que había perdido el trato. Una tarde, mientras regaba las macetas, el sol de la primavera sevillana le calentó el rostro. El aire olía a azahar y a tierra mojada. Miró su pequeño balcón, lleno de vida y color. Cogió el móvil, aquel aparato que tanto recelo le había inspirado. Abrió la galería de fotos y sonrió al ver las últimas imágenes de sus nietos que Elena le había enviado. Luego, con una determinación tranquila, buscó la aplicación de corazones plateados y, sin dudarlo, la eliminó. No necesitaba buscar afecto en las sombras de Internet. Lo tenía a su alrededor, en la sonrisa de su hija, en la complicidad de su amiga Pilar, en las nuevas amistades que estaba haciendo en el centro cívico. La herida seguía ahí, por supuesto. El dinero perdido no volvería, y el recuerdo de la traición de Arturo sería una cicatriz imborrable. Pero Carmen Vargas ya no era la mujer asustada y avergonzada de hacía unos meses. Había aprendido una lección muy dura, pagando un precio muy alto. Pero también había redescubierto su propia fortaleza, la importancia de los lazos reales y el valor de la comunidad. Se apoyó en la barandilla del balcón y respiró hondo el aire de Triana. La Giralda a lo lejos parecía devolverle una mirada cómplice. La vida seguía, y ella, Carmen Vargas, a sus 72 años, estaba dispuesta a vivirla con la cabeza alta, con más cautela, sí, pero sin miedo. Quizás incluso algún día volvería a confiar. Pero esta vez sus ojos estarían bien abiertos. Current Part Characters 36628. Total Characters 27831. Los meses se deslizaron uno tras otro, marcados por las pequeñas rutinas y los nuevos aprendizajes. El taller de seguridad en Internet había terminado, pero Carmen y Pilar seguían asistiendo al club de lectura, donde habían hecho un grupo agradable con otras mujeres del barrio. Comentaban los libros con pasión, compartían recetas y, de vez en cuando, alguna confesión sobre los avatares de la vida. Carmen descubrió que contar su historia, con precaución y solo a quienes le inspiraban confianza, no solo no la hacía sentir más vulnerable, sino que de alguna manera la fortalecía. Encontró comprensión y hasta relatos similares, aunque quizás no tan dramáticos como el suyo. Elena cumplió su promesa y la visitaba con más frecuencia. Pasaban fines de semana enteros juntas, paseando por el parque de María Luisa, recordando viejos tiempos, o simplemente disfrutando de un café en alguna terraza soleada. Carmen le enseñó a su hija los trucos para cuidar los geranios, y Elena, a cambio, le mostraba nuevas funciones del móvil que podían resultarle útiles.
siempre con paciencia y sin paternalismos. La relación entre madre e hija, antes marcada por la distancia y las conversaciones superficiales, se había teñido de una nueva profundidad, de una complicidad forjada en la adversidad. Un día, mientras ordenaba unos papeles viejos, Carmen encontró la caja de galletas donde había guardado los extractos bancarios de las transferencias a Arturo. Por un instante sintió un escalofrío, el eco de la angustia pasada. Pero en lugar de esconderla o tirarla con rabia, la abrió. Miró aquellos papeles, testigos mudos de su engaño. Ya no sentía la misma vergüenza paralizante, sino una especie de tristeza serena, la aceptación de una batalla perdida, pero de la que había salido, magullada pero entera. Decidió guardar la caja, no como un recordatorio constante de su error, sino como un testimonio de su supervivencia. En el barrio, su vida había vuelto a una normalidad enriquecida. La gente la saludaba con el cariño de siempre. Quizás algunos habían oído rumores, Sevilla era un pañuelo, pero nadie la trató diferente. O quizás simplemente la discreción y el respeto se impusieron. Carmen aprendió que la verdadera fortaleza no residía en no caer nunca, sino en saber levantarse. Una tarde de otoño, mientras el sol teñía de dorado los ladrillos de la Plaza de España, Carmen paseaba con Pilar. Hablaban de la última novela que habían leído, una historia de intriga ambientada en la propia Sevilla. «¿Sabes, Carmen?», dijo Pilar de repente, deteniéndose. «El otro día en esa red social vi un perfil que me recordó un poco al de ese sinvergüenza, otro viudo encantador lleno de buenas palabras». Carmen la miró, expectante. «Pero esta vez», continuó Pilar con una sonrisa pícara, «le hice un par de preguntas bien directas sobre geografía sevillana que solo alguien de aquí podría contestar. Se hizo un lío que no veas. A los 5 minutos había bloqueado su perfil». Ambas rieron a carcajadas, un sonido liberador que resonó en la plaza. Carmen sintió una ligereza que no había experimentado en mucho tiempo. «Hemos aprendido, ¿verdad, Pilar?», dijo Carmen, todavía sonriendo. «Más vale tarde que nunca, amiga. Más vale tarde que nunca». Carmen ya no miraba la pantalla del ordenador con miedo, sino con una cautela informada. A veces incluso se atrevía a buscar recetas nuevas o a leer las noticias en línea. Sabía que el mundo digital era vasto y lleno de maravillas, pero también de trampas, y ella ahora estaba un poco más preparada para navegarlo. La herida de Arturo Benavides siempre estaría ahí, pero ya no dictaba sus días ni sus emociones. Había recuperado las riendas de su vida, con la sabiduría que solo dan las cicatrices y el apoyo incondicional de quienes la querían de verdad. Su balcón de Triana seguía lleno de geranios, y cada flor parecía un pequeño trofeo, un símbolo de su resiliencia y de la belleza que aún podía encontrar en el mundo, incluso después de la tormenta. La primavera siguiente encontró a Carmen más serena. La experiencia con Arturo, aunque dolorosa, se había sedimentado en su memoria como una lección vital, no como una condena. Había aprendido a perdonarse, a entender que la necesidad de afecto y conexión era humana y que los verdaderos culpables eran aquellos que se aprovechaban de esa necesidad con fines despreciables. Un sábado por la mañana, mientras desayunaba con Elena, que había venido a pasar el puente de mayo, su hija le comentó algo que había leído en las noticias. «Mamá, ¿sabes que han desarticulado una red bastante grande de estafadores online? Operaban desde varios países y parece que una de sus especialidades era engañar a personas mayores con perfiles falsos en redes de citas y sociales». Carmen dejó la taza de café sobre la mesa. «¿Ah, sí?», preguntó con una calma que sorprendió a la propia Elena. «Sí, daban detalles de cómo creaban las identidades, cómo manipulaban a las víctimas. Era muy parecido a lo que te pasó a ti». Elena la miró con cautela, temiendo que la noticia reabriera viejas heridas. Carmen guardó silencio un momento, mirando por la ventana el bullicio matutino de la calle San Jacinto. Luego, una leve sonrisa se dibujó en sus labios. «Bueno, hija, me alegro de que atrapen a esa gentuza. Ojalá sirva para que otros no tengan que pasar por lo que yo pasé». No había rastro de amargura en su voz, solo una especie de justicia tranquila. «¿Estás bien, mamá?», preguntó Elena, acercando su mano a la de ella. Carmen apretó suavemente la mano de su hija. «Estoy bien, cariño. Muy bien. ¿Sabes? El otro día, en el taller de lectura, una de las señoras comentó que su sobrina casi cae en una estafa parecida. Pude darle algunos consejos, contarle algunas de las cosas que aprendimos. Se sintió muy agradecida». Elena la miró con admiración.
Su madre no solo había sobrevivido al engaño, sino que estaba transformando su dolorosa experiencia en una herramienta para ayudar a otros, aunque fuera a pequeña escala. Esa tarde, mientras paseaban por la orilla del Guadalquivir, Carmen se sintió ligera, casi feliz. El sol de mayo calentaba su piel y el aroma de los naranjos en flor lo impregnaba todo. Vio a una pareja de ancianos sentados en un banco, compartiendo un helado y riendo con complicidad. Por un instante pensó en Mateo, y luego, fugazmente, en la ilusión que Arturo le había vendido. Pero esas imágenes ya no tenían el poder de herirla. Ahora entendía que la verdadera compañía, el verdadero afecto, no se encontraba en promesas vacías enviadas a través de una pantalla, sino en los gestos cotidianos, en las miradas que transmitían verdad, en el calor de una mano amiga o familiar. Miró a Elena, que caminaba a su lado, charlando animadamente sobre sus planes de futuro, y supo, con una certeza que le llenaba el pecho, que no estaba sola. Nunca lo había estado realmente, aunque durante un tiempo se hubiera dejado cegar por la ilusión de un espejismo digital. El camino por delante no sería siempre fácil, lo sabía, pero Carmen Vargas había recuperado algo mucho más valioso que el dinero perdido. Había recuperado la confianza en sí misma y en la bondad de las conexiones reales. Y eso, ningún estafador del mundo podría arrebatárselo jamás. Los geranios de su balcón seguirían floreciendo año tras año como un símbolo de su inquebrantable espíritu trianero, resistente y lleno de color, a pesar de las tormentas.